Durante muchos años, los ángeles se encargaron de exterminar a los Saiyajins por una profecía. Una donde decía que un día nacería un Saiyajin rebelde que sería capaz de luchar contra los 12 ángeles divinos. A pesar de que fuese solo una profecía, los ángeles no dudarían en ordenar a sus dioses de la destrucción destruir todos los Saiyajin existentes. Tanto fue así que ni siquiera el recuerdo de ellos perduró a través del tiempo. Si a alguna raza le preguntaban qué era un Saiyajin, nadie lo sabía, pero todo estaba por cambiar. En un templo abandonado en los límites del universo 7, se encontraba una estructura de piedra con el rostro de un Saiyajin, aunque para los seres mortales solo era un humano con cola. Luego de milenios de estar allí, la estatua comenzaría a rasgarse hasta romperse por completo, revelando bajo ella a Goku, quien había sido convertido en piedra. ¿Qué es todo esto?, diría Goku desconcertado. Goku observaría hacia todas partes sin entender qué sucedía. ¿En dónde estoy? ¿Acaso me convirtieron en piedra?, diría Goku. Goku era un legendario Saiyajin, héroe del planeta Vegeta. Había atravesado por duros entrenamientos y fuertes enemigos que lo volvieron un ser increíblemente fuerte. Por algún motivo que no recordaba, se había convertido en piedra. Tras esto, Goku comenzaría con su viaje por el universo 7 en busca de respuestas. Tenía la capacidad de viajar por el espacio al ser tan fuerte. Al llegar a donde debería estar el planeta Vegeta, se daría cuenta que no había nada. ¡No puede ser!, diría Goku. ¿En dónde está mi planeta? Goku llevaría los dedos a su frente para buscar el ki de los Saiyajins, pero no encontraría nada. ¡Esto no puede estar pasando! ¡Alguien destruyó mi planeta!, diría Goku furioso. Goku explotaría su ki al máximo, iluminando el cielo cósmico. Sin respuestas, comenzaría a buscar rastro alguno del planeta Vegeta. Pasaría por varios planetas preguntando por el planeta Vegeta y por los Saiyajin, pero nadie le daba pistas de nada. Ninguno de los seres a los que había visitado sabía algo de los Saiyajins. Cuando Goku da detalle de su época, se da cuenta que había pasado más de 1 millón de años. Vaya, 1 millón de años, diría el patriarca del planeta Namek. Eso fue mucho tiempo. ¿No recuerdas cómo te convertiste en piedra? No tengo idea, diría Goku. Ciertamente no tengo muchos recuerdos de mis últimos momentos. Entonces es muy raro. Algo debió de haber pasado, diría el patriarca. En 1 millón de años muchas razas desaparecen, ya sea por la destrucción de su sistema solar o porque la raza se vuelve insostenible. Los Saiyajin somos guerreros de sangre. No podemos desaparecer, diría Goku. Esto fue obra de alguien y no pienso descansar hasta averiguar quién lo hizo. Jovencito, sea lo que sea que te hayan hecho y sin importar quién fue, pasó 1 millón de años. No hay manera de que los responsables sigan con vida, diría el patriarca. Eso no quita que no puedas buscar respuestas, diría Goku. Dime, ¿las esferas del dragón pueden darme una respuesta? No pueden. No responden preguntas, conceden deseos, diría el patriarca. Lamento no poder ayudarte con eso, pero me da curiosidad cómo sabes de las esferas del dragón. Vamos, ¿todos saben de las esferas del dragón?, diría Goku. Bueno, en mi época todos lo sabían. Anciano, no te molestaré más. Adiós. Goku se iría en busca de más respuestas, pero el anciano no había sido del todo sincero. Las esferas del dragón deben de saber de sobra el origen de los Saiyajins. Pero si fueron borrados de la existencia es por algo, diría el patriarca. Momentos más tarde, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción cenaba mientras Whis lo ponía al tanto de las novedades. En ese momento, el báculo de Whis sonaría. Era un llamado del patriarca. Patriarca, es un gusto saber de usted, diría Whis. ¿Qué es lo que quiere? No es digno de llamarnos porque sí, diría Bills. Recuerde que es un namekiano. Es responsable de las esferas del dragón, diría Whis. Solo por eso no lo destruyo, diría Bills. El patriarca se sentía asustado, pero hablaría. Whis, tengo una pregunta. ¿Acaso sabes algo de una raza llamada Saiyajin?, diría el patriarca. El suelo temblaría por un momento debido a la tensión en Whis. Incluso el mismo Bills quedaría aterrado por su actitud. «Whis, ¿qué sucede?», diría Bills confundido. «¿Dónde escuchó sobre eso?», diría Whis seriamente. Bueno, llegó un joven que decía ser un Saiyajin. Parece que lo convirtieron en piedra hace 1 millón de años. Acababa de enterarse que su planeta no existe más, diría el patriarca. ¿Está contigo?, diría Whis. No, se fue. Preferí no dar información de más y por eso acudí a llamarte, diría el patriarca. Debió de llamar cuando él aún estaba ahí, diría Whis con una expresión siniestra. Whis, algo está sucediendo y no me lo quieres decir, diría Bills. Guarde silencio, diría Whis. ¿Qué?, diría Bills sorprendido. Patriarca, necesito toda la información que tenga sobre ese sujeto, diría Whis seriamente. Lo único que sé es que se hace llamar Goku y dice ser un Saiyajin. Es como un humano, pero con cola de simio, diría el patriarca. Sabe que su planeta no existe y está buscando al responsable. Si regresa, me avisa urgente, diría Whis. Whis cortaría la llamada. Estaba realmente tenso. Whis, ¿qué es eso del Saiyajin?
Saiyajin, diría Bills. Será mejor que me lo digas de una vez por todas. Los Saiyajins fueron una raza guerrera que existieron en los 12 universos. Comenzaría a explicar Whis. Eran realmente fuertes para ser mortales, pero no eran una amenaza. Aún así, una profecía decía que un Saiyajin exterminaría a los ángeles. Sin dudarlo, hicimos que los dioses de la destrucción los eliminaran. Espera, ¿hicieron eso? Diría Bills. No tiene sentido. Ni siquiera un dios de la destrucción le temería algo como eso. Son mortales después de todo. La profecía fue impartida por el gran dios dragón supremo, diría Whis. ¿El dios dragón de Sarama? Diría Bills asombrado. Ese mismo, diría Whis. No hay tiempo, hay que buscarlo y eliminarlo. Pero, si los eliminaron a todos, ¿cómo es posible que uno de ellos haya quedado vivo? Diría Bills. Supuestamente pasaron 1 millón de años. Ese es el punto, diría Whis. Mientras tanto, Goku seguiría buscando pistas sobre el planeta Vegeta y sobre cómo fue convertido en piedra, pero nadie sabía nada al respecto. Seguiría buscando, consultando con todos los sabios que encontraba a su paso, pero nadie le daba una respuesta, hasta que llega al planeta Tierra. Allí se encontraría con el maestro Roshi, un anciano conocido como el ser más fuerte de la Tierra. Entonces, ¿sabe algo o no? Diría Goku. Bueno, no sé nada de lo que me dices. Realmente nunca escuché de los Saiyajins, diría el maestro Roshi. ¡Maldición! ¡Qué pérdida de tiempo!, diría Goku furioso. Sin embargo, eso de que eras de piedra me llama la atención, diría el maestro Roshi. ¿De verdad no recuerdas nada de cómo pasó eso? Ya te dije que no, diría Goku. ¿Y no pensaste que de casualidad alguien te convirtió en piedra para salvarte? Diría el maestro Roshi. ¿Salvarme? Diría Goku. Pero mírate, tienes que usar más la cabeza y menos las emociones, diría el maestro Roshi. Es más que obvio que convertirte en piedra fue la manera de preservarte. Alguien o algo te cuidó para que existas, para que tu raza no desaparezca. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Diría Goku. Por favor, varias razas lo hacen, diría el maestro Roshi. Llévame a ese lugar donde despertaste. Tengo curiosidad. Goku llevaría al maestro Roshi a aquel sitio donde despertó. El anciano recorría las zonas con atención. Ese sitio, sin dudas, tiene muchos años de abandono, diría el maestro Roshi. Sí, de eso me di cuenta, diría Goku. Mira, ahí es donde desperté. El maestro Roshi prestaría atención a las huellas detectando algo. Mira eso, esas líneas llegan hasta ahí. Eso significa que alguien te trajo arrastrando, diría el maestro Roshi. Goku, quien hizo esto te salvó la vida. Pero, ¿quién haría algo como? Decía Goku hasta darse cuenta de algo. Goku recordaría que su madre le había preparado una sopa extraña que le sabía extraño. Mi madre, diría Goku. ¿Qué sucede? Diría el maestro Roshi. Comí una sopa que sabía muy pesada. Cielos, era asquerosa. No me gusta la sopa, pero mi madre me insistió mucho en que la bebería, diría Goku. Podríamos decir que tu madre te convirtió en piedra, diría el maestro Roshi. Pero, ¿por qué? Diría Goku. Bueno, eso no puedo hacerlo. Solo pude abrir tu mente para que lo averigües, diría el maestro Roshi. Anciano, eres una persona muy sabia. Gracias por todo, diría Goku. Recuerda que a veces las respuestas están dentro de nosotros mismos, diría el maestro Roshi. Ahora, regrésame a la Tierra. Yo no sé hacer eso de viajar en el espacio. Goku dejaría al maestro Roshi en la Tierra. Aunque no sabía toda la verdad, al menos logró saber que su madre lo protegió de algo que desconocía. Debido a eso, Goku se promete a sí mismo averiguar quién fue el responsable de la desaparición de su raza. Por otro lado, Whis se había cansado de buscar el rastro de Goku, por lo que se reuniría con todos sus hermanos. ¿Cómo que un Saiyajin? Diría Vados. Whis, no puede ser cierto, los Saiyajins no existen más. Solo los ángeles los conocimos. Diría Kus. Lo sé, pero aún así fue lo que me dijo aquel namekiano, diría Whis. Ningún mortal podría saber lo que es un Saiyajin. No puede estar mintiendo, diría Mollito. Eso no explica cómo un Saiyajin apareció después de 1 millón de años, diría Vados. ¿Un viaje en el tiempo desde el pasado? Diría Margarita. No, eso no es posible, diría Whis. Habría sentido la perturbación en el tiempo. Entonces algo hizo para aparecer ahora, diría Kus. No es que sea preocupante, pero si desaparecimos a todos los Saiyajins por una simple profecía, que uno de ellos aparezca de la nada da miedo. Kus, no me digas que le temes a un mortal, diría Campari. Temer no, pero sí estoy atenta. No nos tomamos ese trabajo para nada, diría Kus. Kus tiene razón, diría Whis. Hay que encontrar a ese tal Goku sea como sea, diría Whis. Partamos de la base de que no sabe o no puede salir de su universo, diría Mollito. Lo más inteligente sería que los 12 busquemos en el universo 7. Sí, eso tiene sentido para mí, diría Vados.
Entonces así lo haremos. Busquemos a Goku por todo el universo 7, diría Whis. De esa manera, los ángeles tomarían medidas. Cada uno iría a un punto del universo 7 en busca de Goku. La idea de que la profecía se cumpliera hacía estremecer sus corazones a pesar de que se tratara de un simple mortal. Los buscarían por todas las galaxias si era necesario. Mientras tanto, Goku estaba ahogado en un mar de dudas. Sus preguntas no tenían respuesta y quería saber cómo fue que llegó a convertirse en piedra. ¡Cielos! Si tan solo mi madre me hubiese dicho algo, diría Goku. ¿Por qué me ocultó de esa manera? Algo debió de saber y no me lo quiso decir. Goku no tenía idea de nada, pero en cualquier momento se enteraría de la verdad. La búsqueda sobre Goku continuaba. Los ángeles estaban decididos a encontrarlo a toda costa. A pesar de ello, no lo lograban. Ni siquiera con sus poderes de ángeles podrían sentir su presencia. Esto tiene que estar mal, diría Vados por medio de su báculo. ¿Qué sucede?, preguntaría Whis. ¿Desde cuándo no podemos encontrar a un mortal por el universo? Diría Vados. ¿Quieres decir que ese tal Goku no existe verdaderamente? Diría Kus. Eso mismo. Si existiera, debería de aparecer en nuestro alcance, pero ninguno de los dos se logra percibirlo. Diría Vados. ¿Será que se fue a otro universo? Diría Whis. ¿Qué mortal podría hacer algo como eso sin la guía de un dios o ángel? Diría Mollito. Mojito tiene razón. Además, por algo el patriarca de aquel planeta sabe de la existencia de un Saiyajin. No puede ser una broma. Diría Kus. Creo que lo mejor será ver a Zuno-sama, diría Whis. Whis, ¿de verdad? Sé que lo sabe todo, pero no creo que sepa de cosas recientes. Diría Vados. No, pero si Goku existió en el pasado, debe de saber de él, diría Whis. Mientras tanto, Goku estaba en algún planeta meditando, tratando de encontrar respuestas en su memoria. Necesitaba saber qué había pasado para que lo convirtieran en piedra, y si la desaparición de su planeta tenía que ver, o no, con el obrar de alguien. «Se me acaban las opciones. ¿Qué puedo hacer?», diría Goku. Momentos más tarde, Whis llegaría al planeta de Zuno-sama. Su presencia estremecería a los guardianes de Zuno-sama. Que un ángel lo visitara no era cosa menor. Pasaría de largo sin tener que pedir turno e iría a hablar con Zuno-sama. Whis, qué alegría verte después de tanto tiempo, diría Zuno-sama. Lo mismo digo, diría Whis. Gran Zuno-sama, recurro a su conocimiento. Necesito saber qué sabe de un Saiyajin llamado Goku. ¿Saiyajin? ¿Qué no fue la raza que desapareció hace 1.000.000 de años? Diría Zuno-sama. Sí, es esa. Necesito que me diga todo lo que sabe sobre un tal Goku, diría Whis. Déjame ver, diría Zuno-sama. Zuno-sama cerraría los ojos por unos momentos buscando en el fondo de sus recuerdos. Tras algunos minutos lo lograría. Goku fue el Saiyajin más fuerte del planeta Vegeta. Era conocido como el legendario Super Saiyajin. Su poder era tan grande que había logrado el ki divino tras salvar a su planeta más de una vez, diría Zuno-sama. ¿Ki divino? Eso no puede ser cierto, diría Whis. Pues así pasó. No tengo más información relevante de él. Ha luchado contra muchos villanos y entrenado muy duro, pero todas sus historias se basan en eso. Defender a su raza, elevar su poder y ser admirado por los Saiyajin, diría Zuno-sama. Tiene que haber algo, diría Whis. Bueno, como detalle menor, una raza de Yardrats construyó una estatua de él en un rincón del universo 7. Tal parece que lo veneraban, diría Zuno-sama. ¿Dónde está esa estatua?, diría Whis seriamente mientras apretaba su báculo con fuerza. Zuno-sama respiraba la tensión en el aire. Ver al ángel enojado no era normal. Bueno, una estatua de piedra. Te diré en dónde está, diría Zuno-sama. Tras darle las indicaciones, Whis sin demora iría hasta allí. Encontraría aquel templo en ruinas donde Goku despertó. Lo que le llamaría la atención eran el conjunto de rocas sueltas sobre el suelo. Fue convertido en piedra, diría Whis. Pero, ¿qué tienen que ver con los Yardrats? Whis avisaría a sus hermanos sobre el templo. Todos acudirían. No lo puedo creer, diría Vados. Todo este tiempo hubo un Saiyajin con vida, diría Kus. Y esos Yardrats tendrán que dar explicaciones sobre esto, diría Whis. Whis, fue hace 1.000.000 de años. No son las mismas personas de ahora, diría Mollito. Entonces, ¿lo dejamos por aquí?, diría Whis seriamente.
Whis tiene razón. No podemos dejar esto por aquí. Diría Vados. Todos irían al planeta Yardrat, donde los ángeles preguntarían sobre la estatua de Goku. Nadie tenía información precisa sobre él, pero decidieron consultar en los textos más antiguos. Tras ello, se enterarían que Goku era un Saiyajin que salvó a los Yardrats en el pasado, y que por ello le hicieron una estatua en su honor. No le hicieron una estatua, lo convirtieron en una, diría Whis. ¿Cómo dice? Diría el anciano Yardrat. No es nada. Gracias por la información, diría Whis seriamente. Whis regresaría a su planeta para darle la orden a Bills que destruya el planeta Yardrat. ¿Desde cuándo me das órdenes a mí? Diría Bills. Haga lo que le digo si no quiere conocer mi ira, diría Whis. Bills tragaría saliva por el terror. Sabía que era grave la situación, así que lo haría sin cuestionar. Por otro lado, Goku recordaría a los Yardrats. Es cierto, no fui a verlos, diría Goku. Goku sin dudarlo llegaría al planeta Yardrat. Al llegar, el anciano Yardrat quedaría aterrado. Tú eres Goku, diría el Yardrat aterrado. Sí, ¿cómo lo sabes? Diría Goku emocionado de poder encontrar respuestas. Unos ángeles vinieron preguntando por ti. No sabíamos nada, así que buscamos en los textos antiguos. Nuestros antepasados crearon una estatua de piedra en tu honor, diría el Yardrat. Pero eso fue hace 1 millón de años. ¿1 millón de años? Diría Goku desconcertado. Whis y Bills estaban en el cielo del planeta Yardrat. La presencia de Goku pasaría desapercibida por ellos. Muy bien, esto es un adiós, diría Bills. Bills dejaría caer una pequeña bola de Hakai hacia el planeta. El cielo se teñiría de morado con la energía emitida. ¿Qué es eso? Diría el anciano Yardrat aterrado. Yo he visto eso. Es energía de destrucción, diría Goku. ¿Destrucción? Diría el anciano Yardrat. Goku volaría rápidamente hacia el cielo. Lograría contener la energía de Hakai. A pesar del ardor de sus manos, elevaría su ki al máximo y lograría rechazarla. ¿Qué está pasando? Diría Bills desconcertado. No puede ser que alguien sea capaz de rechazar energía de destrucción, diría Whis. Señor Bills, será mejor que veamos qué sucede. Whis y Bills llegarían a tierra firme cuanto antes, encontrándose con Goku. No puede ser. Tú eres Goku, diría Whis. ¿Cómo sabes mi nombre? Diría Goku. ¿Acaso tienes algo que ver con la destrucción de mi planeta? No importa quién seas, pero si alguien es capaz de rechazar mi Hakai, no merece sobrevivir, diría Bills seriamente. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. De un golpe de puño lo lanzaría lejos. Goku impactaría fuertemente contra una montaña, derribándola con su impacto. A pesar de ser un mortal con un gran poder, no logró sentir su presencia. ¿Qué fue lo que hizo? Pensaría Whis. Luego, Goku regresaría como si nada. ¡Estás vivo!, diría Bills confundido. ¡Maldito gato barato! ¡Esto no te lo dejaré pasar!, diría Goku. Goku elevaría su ki hasta transformarse en Super Saiyajin Blue. Su gran poder podría ser percibido por Whis y Bills. «Tiene el ki de un dios», diría Bills. «No es cierto». ¿Cómo es posible que haya llegado a ese poder?, diría Whis desconcertado. «Muy bien, te estoy esperando, gato pelado», diría Goku. «Mi nombre es Bills, soy el dios de la destrucción y te haré pagar tu osadía con la desaparición», diría Bills. «Como sea», diría Goku. Goku se lanzaría hacia Bills con gran velocidad. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño. Bills, tras un gran grito de dolor, pondría los ojos en blanco y caería al suelo. Goku observaría su puño. No recordaba tener tanto poder. «Vaya, esta fuerza es incluso desconocida ante mí», diría Goku. «¿Qué fue lo que me pasó mientras estuve convertido en piedra?». Whis se acercaría lentamente. Sentía la necesidad de actuar directamente. Arrojaría su báculo a un lado para tener las manos libres. Hace 1 millón de años, una profecía decía que un Saiyajin desaparecería a todos los ángeles, diría Whis. Por ello, decidimos eliminarlos a cada uno de ustedes. «Un momento, ¿quieres decir que todo esto es tu culpa?», diría Goku. «Tómalo como quieras, pero tu presencia es un problema para nosotros», diría Whis. «Eso quiere decir que hay más seres como tú», diría Goku. «Eso no es algo por lo que debas de preocuparte, porque te eliminaré», diría Whis. Whis se lanzaría salvajemente hacia Goku.
Ambos se trenzarían de las manos con gran fuerza. Goku y Whis parecían tener el mismo poder. Ambos realizaban un gran esfuerzo por vencer. «¡Bastardo! ¡Te acabaré por lo que hiciste!», diría Goku cubierto en ira. «Tu existencia es un error que debemos de solucionar», diría Whis. Goku y Whis tomarían distancia el uno del otro. Luego se lanzarían entre sí intercambiando una serie de golpes consecutivos con tanta potencia que sus golpes resonaban por todo el planeta. Bills despertaría sin entender qué estaba pasando. Al observar la pelea, quedaría sorprendido por ver cómo un mortal con el ki de un dios lograba pelear mano a mano con un ángel. «Esto tiene que ser una broma», diría Bills. «¿Cómo puede ser que esté pasando esto?». Luego de tantas cadenas de golpes y bloqueos, finalmente, Goku lograría conectar con un golpe directo en el rostro de Whis. La fuerza sería tal que el ángel retrocedería varios metros mientras raspaba sus pies sobre el suelo para no perder el equilibrio. «No puede ser cierto», diría Whis. «Tú te lo buscaste. Ahora, prepárate para morir», diría Goku. Goku llevaría sus manos hacia atrás preparando un gran Kamehameha. Toda la zona se iluminaba. Los Yardrats huirían de allí sabiendo que el área de combate era realmente peligrosa. «No creas que con eso podrás derrotarme», diría Whis. Goku lanzaría su ataque con todo. Whis lo sostendría entre sus manos. Se causaría una gran explosión que devastaría la zona a lo largo de varios kilómetros. Aún así, Whis lograba soportarlo. Tras algunos segundos de tensión, el ángel desviaría el ataque de Goku hacia el cielo. Luego de eso, vemos a Whis respirando con agitación. Resistirlo fue un gran esfuerzo. Goku estaba en las mismas condiciones por lanzar tanta energía en poco tiempo. «No está nada mal, eres muy resistente», diría Goku. «Pero eso solo hará esta pelea más interesante». «Hablas como si te encantara pelear», diría Whis. «Porque así somos los Saiyajins», diría Goku. «En nombre del planeta Vegeta y de todos sus integrantes, juro que eliminaré a todos los que fueron responsables de esto». Goku estallaría su ki aún más que antes. Su sangre hervía por el rencor de perder a su raza. De la nada, llegaría Whis con un golpe increíblemente fuerte. El ángel caería varios metros lejos. Se pondría en pie, pero con gran dificultad. «¿Cómo es posible que haya incrementado tanto sus poderes en un solo momento?», diría Whis adolorido. «Será mejor que te pongas en pie», diría Goku. «Así morirás con honor». Whis estaba realmente furioso. Aún así, conservaba la calma. De pronto, el resto de los 12 ángeles aparecerían. Los 12 estaban presentes rodeando a Goku y Whis. «Vaya, parece que vinieron todos», diría Goku. «¿Acaso falta alguien más?». Somos todos nosotros, diría Vados. Así que es verdad que existes. Diría Kus. Gracias por mostrarte ante nosotros. Cielos, cada uno de ellos tiene un poder distinto, pero es más o menos como el de este sujeto. Sería un grave error pelear contra todos al mismo tiempo, pensaría Goku. «Creo que llegó la hora de eliminarlo», diría Mollito. Goku daría un salto a lo alto del cielo y realizaría el Taiyuken. De esa manera los cegaría a todos, logrando escapar de allí. ¡Ese maldito!, diría Vados furiosa. Goku volaba a toda velocidad alejándose del planeta Yardrat mientras su mente procesaba todo lo que había aprendido. Los ángeles eran responsables de la destrucción de su raza y ahora estaban detrás de él. Tenía que encontrar una manera de derrotarlos a todos, pero primero necesitaba más información. Mientras tanto, los ángeles se recuperaban del Taiyuken de Goku. Vados estaba especialmente furiosa. Ese bastardo logró escapar, diría Vados apretando sus puños. No podemos dejar que se salga con la suya. Whis, todavía respirando con dificultad, hablaría. Necesitamos un plan, no podemos subestimar a Goku nuevamente, diría Whis. No sé cómo lo hizo, pero por un momento superó mi poder. Tenemos que acabarlo sea como sea. Entonces, ¿qué propones, Whis?, preguntaría Mollito. Primero, necesitamos encontrarlo de nuevo, diría Whis. Y cuando lo hagamos, debemos atacarlo todos juntos. Es la única manera de asegurarnos de que no escape. Sí, creo que sería lo más lógico. Diría Kus. Ese tonto no volverá a escapar, ¿vale? Diría Margarita. En otro rincón del universo, Goku había aterrizado en un planeta desolado. Necesitaba tiempo para pensar y planificar su próximo movimiento.
Sabía que los ángeles no tardarían en encontrarlo de nuevo. Mientras se sentaba a meditar, recordaría sus antiguas batallas y enemigos a los que había derrotado. ¿Qué debo hacer?, murmuraba Goku para sí mismo. ¿Cómo puedo enfrentarme a ellos solo? Luego de varios segundos de meditación, Goku se pondría en pie sabiendo lo que tenía que hacer. No hay otro camino que no sea el de hacerme más fuerte, diría Goku con gran determinación. Es la única manera de acabar con todos. Ser más fuerte. Goku comenzaría a entrenar en aquel planeta desolado. Aunque el tiempo no estaba realmente a su favor, lo aprovecharía al máximo. Los ángeles seguirían buscando mientras los dioses de la destrucción se encontraban aterrados ante la noticia. Jamás creerían que un mortal pudiera pelear contra Whis. Bills estaba en su planeta, comunicándose con todos los dioses de la destrucción y dando detalles. Bills, espero que esto no sea una broma de mal gusto, diría Champa. Hablo en serio, me derrotó de un solo golpe. Cuando desperté, estaba luchando mano a mano contra Whis, diría Bills. Eso suena humillante, diría Kitela entre risas. ¿Crees que contaría algo como esto sabiendo que arruina mi reputación?, diría Bills seriamente. Todos quedarían incómodos ante la afirmación. Siendo honesta, si le gana a Bills tan fácilmente, nos podría ganar a todos nosotros con facilidad, diría Jerez. Entonces, ¿la historia de ese sujeto nace desde hace 1.000.000 de años?, diría Sidra. Eso parece, diría Bills. No es una guerra que debamos de pelear. Esto es cosa de los ángeles, seres que por ningún motivo intervienen, pero que esta situación los obligó a hacerlo. Sí, lo mejor es hacer de cuenta que no sabemos nada, diría Bermouth. Esto es algo que nos sobrepasa. Los ángeles retomarían la tarea de buscar a Goku por todas partes. Al cabo de 1 hora, Goku sentiría una energía especial. Esta interrumpiría su entrenamiento para prestarle atención. No hay dudas, es uno de ellos, diría Goku. Goku con la teletransportación llegaría a Kus. Ella paraba en un planeta mientras se tomaba un momento. ¿De dónde saliste?, diría Kus. Goku sin demora lanzaría una bola de ki que impactaría en el báculo de Kus. De esa manera, este saldría despedido lejos. Imagino que sin eso no podrás llamar a nadie, diría Goku. Kus iría cuanto antes por el báculo, pero Goku llegaría justo a tiempo y lo pisaría. De esa manera, no dejaría que tomara control de él. ¡Suéltalo, desgraciado!, diría Kus. No creas que soy tan tonto de dejarte llamar a tus amigos, diría Goku. Son mis hermanos, diría Kus. Tampoco me importa, diría Goku. Goku patearía el báculo lanzándolo lejos. Luego atacaría a Kus lanzándolo varios metros lejos. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Desataría todo su poder contra ella. No eres de las más fuertes, así que esto me será fácil, diría Goku. No creas que te lo dejaré tan sencillo, diría Kus. Kus elevaría su ki y entre ambos comenzarían con una fuerte batalla. El báculo de Kus sonaría, pero no podía contestar. Mira, parece que quieren hablar contigo, diría Goku. Kus en un movimiento desesperado trataría de alcanzar el báculo, pero Goku con un ataque de ki lo lanzaría lejos. Luego, Goku la alcanzaría por las espaldas y con una fuerte patada en su columna la lanza lejos. Kus rodaría varios metros por el suelo, pero aún así lograría ponerse en pie. Eres un desgraciado, diría Kus. No dejaré que salgas con vida de esto. Kus señalaría a Goku lanzando varios rayos de ki. Estos se moverían como si fueran cuerdas y rodearían a Goku, de tal forma que el Saiyajin quedaría envuelto en el ataque. Las sogas de ki oprimirían su cuerpo con gran fuerza mientras este gritaba de dolor. Solo eres un tonto simio con fuerza bruta, diría Kus. No posees técnicas poderosas, por eso no llegas al nivel de los ángeles. No creas que esto es suficiente, diría Goku. Goku comenzaría a elevar su ki hasta el límite. Lo daba todo con tal de romper esas cuerdas de ki. Tras algunos segundos de esfuerzo, lograría destruirlas con su gran fuerza. Kus caería al suelo temblando de terror. No podía creer lo que estaba viendo frente a ella. Goku era capaz de superar a un ángel. No puede ser. La profecía es cierta, diría Kus. Kus lanzaría una bola de ki sobre Goku. Esta estallaría y en la distracción intentaría huir. Pero Goku llegaría frente a ella con un Kamehameha cargado. No puede ser, diría Kus. ¡Ah!, diría Goku al atacar con todo. Kus recibiría el impacto directamente sin poder hacer mucho al respecto. De esa manera, sería eliminada. Eso es, de a uno los haré pedazos a todos, diría Goku. Solo tengo que procurar no luchar con más de uno a la vez.
el báculo de Kuz se desintegraría por completo. Los ángeles se darían cuenta de que algo le había pasado a Kuz. No puede ser. No tiene sentido que haya pasado esto, diría Whis. Su báculo dejó de funcionar. Hay que buscarla. Whis estaba visiblemente perturbado. Mantenía una expresión de preocupación rara vez vista en un ángel. No hay tiempo que perder, dijo Whis a todos sus hermanos. Tenemos que encontrar a Kuz y averiguar qué ocurrió. Los otros ángeles asintieron y se dispersarían rápidamente, usando sus habilidades para rastrear la energía de su hermana perdida. En el planeta desolado, Goku observaba el lugar donde el báculo de Kuz se había desintegrado. Su respiración era pesada, pero su determinación era inquebrantable. Sabía que sus acciones llamarían la atención de los otros ángeles, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Uno menos, murmuraba Goku para sí mismo. Su mente ya estaba trabajando en el próximo paso de su plan. Partiría de allí cuanto antes, ya que ese lugar había dejado de ser seguro. Momentos más tarde, en aquel planeta alejado, Whis y Vados encontrarían el lugar donde Kuz había sido derrotada. La escena era devastadora. El suelo estaba lleno de cráteres y el aire aún olía a ozono. Vados se arrodillaría examinando los restos del báculo de Kuz. Esto no es obra de un simple mortal, dijo Vados con voz grave. Goku ha superado nuestras expectativas, respondería Whis con su tono lleno de una mezcla de admiración y preocupación. No podemos permitirnos subestimarlo de nuevo. Si ha derrotado a Kuz, significa que es más fuerte de lo que pensamos. Mientras los ángeles evaluaban la situación, Goku continuaba su entrenamiento intensivo, pero en otro sitio. Su pelea con Kuz lo había ayudado no solo a incrementar sus poderes, sino también a comprender cómo pelean los ángeles. Sabía que necesitaba volverse aún más fuerte para enfrentar a los ángeles restantes. Su entrenamiento era implacable, forzando su cuerpo y mente más allá de sus límites anteriores. Cada gota de sudor, cada grito de esfuerzo era una promesa de su determinación inquebrantable. Whis regresaría al lugar donde los otros ángeles se habían reunido. Tengo un plan, anunciaría Whis. No podemos seguir cazando a Goku de uno en uno. Debemos unir nuestras fuerzas y atacarlo juntos. Pero primero, necesitamos atraerlo a un lugar donde tengamos la ventaja. Vados asintió. Podríamos usar un planeta abandonado y crear una trampa. Sabemos que Goku no puede resistirse a un desafío, diría Vados. Exactamente, respondería Whis. Vamos a prepararlo todo. Mientras tanto, debemos asegurarnos de que Goku no descubra nuestros planes. ¿Qué clase de plan tienes en mente?, diría Mollito. Ya lo verán, diría Whis. Goku seguía entrenando, asimilando su mejora tras derrotar a Kuz. De todas formas, sospechaba que los ángeles estaban demorando demasiado en aparecer. ¿Qué tanto estarán haciendo? Nadie ha dado rastro alguno aún, diría Goku. Goku detendría su entrenamiento por un momento. Reflexionaría mejor las cosas. El maestro Roshi me enseñó a pensar con la razón y no con las emociones. Debo de razonar la situación. ¿Qué haría en lugar de ellos al enterarme de la muerte de Kuz? Pensaría Goku por un momento. Exacto, trataría de encontrarme entre todos juntos. Deben de estar planeando emboscarme. ¿Qué puedo hacer? Por otro lado, en un planeta helado de alguna parte del universo 7, Whis y los demás estaban listos para atraer a Goku. Muy bien, ahí voy, diría Whis. Whis comenzaría a elevar su ki. Su gran poder llamaría la atención de Goku. Ese es Whis, no hay duda, diría Goku. Pero Goku reflexionaba seriamente qué hacer. Sabía que era una trampa, pero no tenía muchas opciones. Tras meditarle, expresaría una curiosa sonrisa. Muy bien, si así lo quieren, diría Goku. Goku usaría la teletransportación, pero en lugar de llegar directamente a la posición de Whis, se quedaría en el espacio cerca del planeta. ¿Que no es ese Goku?, diría Vados al observar el cielo. Eso parece, diría Whis. Necesito que entre al planeta para poder atraparlo y que no pueda escapar. Goku desde el cielo prepararía su Kamehameha con todas sus fuerzas. ¡Está loco!, diría Mollito desconcertado. ¡Ah! Gritaría Goku al lanzar su ataque con todo. Whis y Vados sostendrían el ataque para proteger el planeta. Después de todo, lo necesitaban en pie para poder atrapar a Goku dentro. Lo sabía, necesitaban el planeta. Era una trampa, diría Goku. Goku forzaría aún más su ki, incrementando la potencia de su Kamehameha. Mollito debería de unirse para poder apoyar.
Whis, esto no tiene sentido. Goku se dio cuenta de algo, diría Mollito. Lo sé, pero necesitamos atraparlo para poder pelear entre todos, diría Whis. Margarita estaba realmente furiosa. Sin pensarlo, volaría hacia el cielo a toda velocidad. ¡No lo hagas!, diría Whis. Margarita llegaría a un lado de Goku, pero justo cuando estaba por atacarlo, este detendría su Kamehameha. Golpearía a Margarita en un costado de sus costillas. Sus huesos se escucharían romperse. Sabía que alguno de ustedes no iba a soportar quedarse mirando, diría Goku. ¡Maldito!, diría Margarita adolorida. Goku atacaría con un potente rayo de ki hacia Margarita, lanzándola lejos. Margarita caería al suelo dándose un fuerte golpe. Estaba en muy mal estado. Goku le había tendido una trampa. Cuando los demás quisieron ir por él, este ya se había ido. ¡No puede ser! ¡Es un desgraciado!, diría Whis. Nos burló a todos. Diría Vados. Es más inteligente de lo que pensaba. Lo atraparemos y lo haremos pedazos, diría Mollito. Los ángeles estaban consternados. Margarita yacía herida en el suelo mientras Goku desaparecía nuevamente. Whis, Vados, Mollito y los demás se dieron cuenta de que enfrentaban a un enemigo mucho más formidable de lo que habían anticipado. La furia y la desesperación comenzarían a apoderarse de ellos. Tenemos que reorganizarnos y atacar de una manera más estratégica, diría Whis, con una voz que intentaba mantener la calma, pero que revelaba su preocupación. No podemos permitirnos cometer más errores, diría Vados arrodillándose junto a Margarita para curar sus heridas. Cada error nos acerca más a la derrota. Mientras tanto, Goku había encontrado un refugio temporal en un planeta lejano y sin vida. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo: fortalecerse aún más. Se sentaría con las piernas cruzadas y comenzaría a meditar, recordando las enseñanzas de sus maestros y sus experiencias pasadas. Sabía que necesitaba un nuevo enfoque para superar a los ángeles. Debo encontrar una manera de combinar todas mis habilidades y elevar mi poder a un nivel que jamás haya alcanzado, pensaría Goku. Es la única forma de derrotarlos a todos. Pasarían varias horas durante las cuales Goku se sumergía en un estado profundo de meditación. Visualizaba sus batallas anteriores, analizaba cada movimiento y buscaba formas de mejorar. En su mente, recapitulaba cada batalla, analizando los movimientos de los ángeles para así preparar una estrategia. Era como una simulación de una batalla posible. Se imaginaba derrotando a cada uno de ellos de 1000 maneras distintas. De regreso con los ángeles, la situación seguía siendo tensa. Margarita se había recuperado lo suficiente para ponerse de pie, aunque aún se sentía débil. Debemos encontrar una manera de acorralar a Goku y obligarlo a pelear en nuestros términos, diría Whis observando a los demás ángeles. No podemos dejarle más espacio para maniobrar. Propongo que utilicemos señuelos, diría Vados. Podríamos crear ilusiones de nosotros mismos para confundirlo y forzarlo a revelar su ubicación. Eso podría funcionar, diría Mollito. pero también necesitamos una trampa definitiva, algo que no pueda prever. No sé, la última trampa logró leerla, ¿vale? Diría Margarita. Necesito algo más. Los ángeles comenzarían a planear meticulosamente, creando ilusiones y preparando trampas en diferentes planetas. Sabían que tenían que ser más astutos que Goku para atraparlo, pero lo más difícil era encontrarlo. Mientras tanto, Goku había terminado su meditación y comenzaría a entrenar intensamente. Sus movimientos eran más precisos, su energía más controlada. Cada golpe, cada patada, cada ráfaga de ki mostraba una mejora significativa. Estaba empujando su cuerpo al límite, pero sabía que valdría la pena. Debo seguir entrenando, se diría Goku a sí mismo. No puedo permitirme descansar. En un planeta desolado, Goku estaba practicando sus técnicas de combate cuando sintió una presencia. Se detendría y miraría a su alrededor, con los sentidos agudizados. ¿Quién está ahí?, gritaría Goku. De repente, una figura salió de entre las sombras. Era una ilusión de Whis. ¿Crees que puedes escapar de nosotros, Goku?, dijo la ilusión de Whis con una sonrisa siniestra. Goku frunció el ceño. Sabía que intentarían algo así, diría Goku. Eres un maldito cobarde. Sin perder tiempo, Goku lanzaría una ráfaga de ki hacia la ilusión, pero esta desaparecería en el aire dejando una risa burlona. Goku estaba alerta, sabiendo que los verdaderos ángeles no podían estar lejos. Debo mantener la calma y no dejarme llevar por sus trucos, pensaría Goku. Están tratando de hacerme perder el control. Los ángeles, observando desde la distancia, notarían que sus ilusiones
ángeles estaban teniendo un efecto limitado. No está funcionando como esperábamos. Diría Vados. Necesitamos una estrategia diferente. En ese momento, Whis tuvo una idea. ¿Y si utilizamos un lugar que Goku no esperaría? Algo que lo haga bajar la guardia, diría Whis. ¿Qué tienes en mente? Preguntaría Mollito. No lo sé, no se me ocurre un lugar, diría Whis. Ya es suficiente. Debemos de atacar todos y dejarnos de planes, diría Mollito. Solo estemos atentos de no dejarlo escapar y listo. Es cierto, ya somos uno menos. No podemos seguir jugando para que nos derrote de a uno, diría Margarita. Es todos o nada. Además, cada momento que pasa, Goku se hace más fuerte, ¿vale? Está bien, diría Whis. Mientras tanto, Goku continuaba su entrenamiento, pero una sensación inquietante lo invadía. Sabía que los ángeles estaban tramando algo, pero no podía anticipar sus movimientos. Decidió seguir entrenando, preparándose para lo peor. Después de varias horas, Goku sintió un cambio en el ambiente. Una energía familiar y peligrosa se avecinaba. Lo que menos esperaba es que todos los ángeles estuviesen presentes. ¿Qué está pasando aquí?, murmuraba Goku mirando a su alrededor. Es extraño que hayan venido todos juntos. De repente, aparecería Whis frente a él con una sonrisa calculadora. Espero que estés listo para el verdadero desafío, diría Whis. Goku se pondría en guardia. ¿Qué estás planeando, Whis?, diría Goku confundido. Esto es una acción muy directa y estúpida. Whis no respondería. En lugar de eso, comenzaría a elevar su ki. El cielo se oscurecía y la tierra temblaría bajo la presión de su poder. Goku sabía que esta sería una batalla decisiva. Sin perder más tiempo, Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. La batalla comenzaría con una explosión de energía que sacudía el planeta entero. Los dos combatientes intercambiarían golpes rápidos y devastadores, cada uno tratando de superar al otro. Cuando Whis comienza a tener problemas, los demás ángeles se sumarían. Entre todos comenzarían a atacar a Goku. No tendrían la misma suerte que la vez pasada. Aunque Goku estaba en problemas, lograba mantener bastante el ritmo. Los ataques eran esquivados con gran gracia, aunque, a pesar de ellos, los pocos ataques que recibía dificultaban las cosas. Estaba peleando con 11 ángeles al mismo tiempo. Los golpes resonaban en el aire y cada uno de ellos llevaba la fuerza de un cataclismo. Goku, en su forma de Super Saiyajin Blue, se encontraba en el epicentro de un torbellino de energía y destreza. Los ángeles atacaban con una coordinación impecable, con sus movimientos sincronizados como si fueran una sola entidad. A pesar de la ferocidad de sus ataques, Goku se mantenía firme. Sus reflejos y habilidades, perfeccionadas a lo largo de años de entrenamiento bajo los más duros maestros, lo habían llevado a este nivel. La estrategia de los ángeles era clara: mantener la presión constante sobre Goku, no darle un momento para respirar ni recuperarse, ni mucho menos escapar. Cada vez que esquivaba un ataque, otro ángel estaba listo para lanzar el siguiente. Sin embargo, Goku no era un combatiente ordinario. Cada movimiento que hacía estaba calculado. Cada golpe y patada estaban dirigidos con una precisión mortal. ¡No pueden vencerme tan fácilmente!, gritaría Goku con su voz resonando con una determinación inquebrantable. La energía azulada de su ki envolvía su cuerpo, brillando intensamente contra el oscuro cielo del planeta desolado. Whis notaba con preocupación que Goku no solo estaba resistiendo, sino que estaba comenzando a adaptarse a sus tácticas. No podemos subestimarlo. Necesitamos un nuevo enfoque, pensaría Whis mientras se comunicaba telepáticamente con los otros ángeles. Vamos a atacarlo desde todos los ángulos a la vez, ordenaría Mollito. No le demos ni un segundo para pensar. Los ángeles asintieron y, en un abrir y cerrar de ojos, se dispersaron y rodearon a Goku. Sin previo aviso, lanzarían una lluvia de ataques de energía desde todas las direcciones. Goku, atrapado en el centro de la embestida, cruzaría los brazos frente a su pecho, creando una barrera de ki para protegerse. La explosión resultante sacudía el terreno, creando cráteres y levantando una nube de polvo y escombros. ¡Esto no será suficiente!, rugía Goku, empujando con todas sus fuerzas para disipar la energía que lo rodeaba. ¡Tengo que elevar mi poder aún más! En un acto de pura determinación, Goku comenzaría a concentrar todo su ki, canalizando cada fragmento de energía que tenía en su interior. Sus músculos se tensarían y su aura brillaría con una intensidad cegadora. Los ángeles, sorprendidos por la repentina explosión de poder, retrocederían momentáneamente. ¡Deténganlo antes de que sea demasiado tarde!,
diría Whis, pero era demasiado tarde. Con un grito que resuena en todo el planeta, Goku alcanzaría un nuevo nivel de poder. Su cabello azul se volvió aún más brillante, casi blanco, y su ki se expandía en todas direcciones, empujando a los ángeles hacia atrás. Goku gritaría sintiendo cómo su cuerpo se movía con una agilidad y precisión que jamás había experimentado. Cada movimiento era perfecto, cada ataque era ineludible. Era el Ultra Instinto despertando sin que Goku supiera lo que era. Los ángeles, aunque poderosos, no estaban preparados para enfrentar a un Goku en Ultra Instinto. Sus ataques se volvían inútiles, mientras Goku se deslizaba entre ellos con una gracia sobrenatural, contrarrestando cada golpe con una velocidad abrumadora. Whis, sabiendo que la situación era desesperada, decidiría intervenir personalmente. No queda otra opción, pensaría Whis mientras se lanzaba hacia Goku. La batalla entre Goku y Whis sería una danza de movimientos precisos y devastadores. Goku, en su forma de Ultra Instinto, parecía anticipar cada ataque de Whis, respondiendo con una velocidad y fuerza que dejaban al ángel sorprendido. A pesar de su poder superior, Whis encontraría difícil mantener el ritmo de Goku. Whis, estás usando más poder del que puedes controlar, diría Vados al notar el riesgo que corría su hermano. No te detendrás, Goku, diría Whis con su voz cargada de determinación. Pero no puedo permitirte ganar. Mientras los otros ángeles se recuperaban y observaban la batalla, Vados decidiría unirse a Whis en el combate. No podemos dejar que Whis lo enfrente solo, diría Vados lanzándose hacia Goku. La batalla se intensificaba cada vez más. Goku enfrentaba a Whis y Vados al mismo tiempo y luego los demás ángeles se unirían. Todos sobreesforzarían sus poderes corriendo el peligro de morir en el intento. Goku se encontraría en una lucha encarnizada. A pesar de su nuevo poder, los ángeles aún eran formidables adversarios. Todo esto daría inicio con Bills, quien se encontraba hablando seriamente con Freezer en su nave. Y como te dije, quiero que reúnas a todos los Saiyajins y los desaparezcas por completo. Que no quede ni uno vivo, ordenaría Bills. Señor Bills, no es que no quiera obedecerlo, pero tenga en cuenta que los Saiyajins representan el 60% de mis fuerzas, diría Freezer. ¿Acaso no he sido claro?, preguntaría Bills seriamente. Señor, no es eso. Es que, diría Freezer aterrado, si le preocupa su ejército, podemos buscarle algunos guerreros para compensar sus pérdidas, ofrecería Whis. Bueno, supongo que eso solventaría mi problema, diría Freezer. Espero no estés tratando de negociar conmigo. Recuerda que estás hablando con un dios, diría Bills. Señor Bills, nada de eso. Solo es pedirle un poco de ayuda. Mi ejército quedará devastado sin los Saiyajins. Y si alguien lo sabe, podría debilitarlo aún más. Aunque sea muy fuerte, necesito tener un número de soldados. Y no puedo permitir sus bajas, explicaría Freezer. Entonces, haz lo que te pido, y te conseguiré los mejores soldados que puedas imaginar, diría Bills. A la orden, señor, diría Freezer. Freezer iría a su nave y daría la orden a todos los Saiyajins para reunirse en el planeta Vegeta. Al otro día, todos estarían allí. Esperaban buenas noticias, ya que desde que Freezer los usaba como ejército, ellos estaban mejor. Gran Freezer, ¿estás seguro de esto?, preguntaría Very Blue. Sinceramente, no me gusta mucho la idea de reducir mi ejército, pero tampoco soporto tener que trabajar con una raza tan salvaje y poco civilizada, diría Freezer. Nuestras tropas te caerán más de la mitad. Nuestros rivales podrían aprovecharse de eso, diría Very Blue. Lo sé, pero el señor Bills me prometió conseguirme guerreros poderosos, diría Freezer. Además, no puedo negarme. Si no lo hago, todos desapareceremos, diría Freezer. Comprendo, gran señor. Cuando usted lo desee, todos están reunidos, diría Very Blue. Freezer saldría de su nave. Estaba listo para destruirlos. Señalaría hacia arriba creando una gran bola de ki. Mientras tanto, dos Saiyajin estarían hablando sobre el motivo de la reunión. Oye, ¿qué crees que quiera el gran Freezer?, preguntaría un Saiyajin. De seguro nos dará un aumento, o quizá más tecnología. El gran Freezer ha sido muy bueno con nosotros, diría el otro Saiyajin. Mira el cielo, qué bonito se ve esa estrella fugaz, diría un Saiyajin. Oye, ¿por qué se hace tan grande?, preguntaría otro Saiyajin. Bardock y Giné saldrían de su casa, verían la gran bola de ki acercarse al planeta Vegeta. Lo sabía, ese desgraciado de Freezer quería eliminarnos, diría Bardock. No puede ser, estamos acabados, diría Giné mientras cargaba al pequeño Goku en sus manos. Todos los Saiyajin verían que sería su fin. Bardock elevaría su ki al máximo y volaría hacia el cielo.
importa lo que hagamos, nada nos salvará. Diría Jiné al comenzar a derramar algunas lágrimas. Goku observaría la gran bola de ki y a su padre ir hacia el cielo. ¡Papá!, diría Goku. Bardock lanzaría un gran rayo de ki, pero no le haría el más mínimo efecto a la gigantesca bola de ki de Freezer. Goku se liberaría de su madre y saldría volando como torpedo. Goku llegaría junto a su padre. «Kakaroto», preguntaría Bardock asombrado. De pronto el radar de Bardock explotaría, al igual que los radares de cada uno de los Saiyajins. El cabello de Goku brillaría de color blanco, explotando su ki de manera colosal. Goku se colocaría frente a su padre y abriría su boca lanzando un gran rayo de ki. Bardock saldría expulsado solo por la expansión de energía de su hijo. Caería a gran velocidad, pero varios Saiyajin irían por él y lograrían detener su caída. «¡Kakaroto!», gritaría Bardock. Gran Freezer, observe. Diría Very Blue asombrada. «No lo entiendo», diría Freezer asombrado. Freezer notaría cómo una gigantesca bola de ki se quedaría suspendida, como si algo lo estuviera sosteniendo. «¿Cómo es posible que aún no haya explotado el planeta entero?», diría Freezer furioso. De pronto la bola de ki de Freezer saldría despedida lejos. Al pasar cerca de la nave de Freezer, esta temblaría por completo, accionando todos los sistemas de seguridad y provocando que este temblara. ¿Cómo rayos pasó eso?, preguntaría Freezer. Goku estaba flotando en el cielo. Acababa de rechazar el ataque con un simple movimiento. Todos los habitantes del planeta Vegeta estaban descolocados por lo que estaba sucediendo. ¿De verdad nos salvó Kakaroto? Se preguntaría Jiné. Goku bajaría a tierra firme y correría a su madre como si no hubiera pasado nada. Luego la abrazaría. Es como si no fuera consciente de lo que acaba de hacer, diría Jiné asombrada. «Kakaroto», llamaría Bardock al ir con su hijo. Todos los demás Saiyajin los rodearían. Admiraban a Goku como su salvador. «Kakaroto, ¿cómo hiciste eso?», preguntaría Bardock desconcertado. «Papá», diría Goku al extender sus brazos hacia él. «No entiendo». Su cabello se volvió blanco y de la nada sacó toda esa energía, diría Bardock al tomar a Goku en sus brazos. «Eso fue el Ultra Instinto», diría un anciano al acercarse. «¿Ultra qué?», preguntaría Bardock. «El Ultra Instinto. Se dice que es un estado tan concentrado que ni los mismos dioses logran dominarlo. Se trata de que el usuario domina un gran poder al dejar que su cuerpo reaccione por sí mismo», diría el anciano. «Tonterías, no existen los dioses. No vengas con tus cuentos de hadas que no queremos perder el tiempo», diría Bardock molesto. Bardock, no le hables así. Es el sabio del pueblo, diría Jiné. «Nunca ha dicho nada coherente y no comenzará a hacerlo ahora», diría Bardock molesto. «Si quieren que los Saiyajins no se extingan, deberán de confiar en él. De lo contrario, será nuestro fin», diría el anciano. «No estoy con deseos de que confíen en mí o no. Nuestro destino dependerá de ese niño de todas maneras», mi pequeño Kakaroto. diría Jiné. Goku seguía como si nada. No era consciente de lo que había hecho. En la nave de Freezer el emperador del mal estaba furioso. «No puedo creerlo, nadie debería ser capaz de eso», diría Freezer. «Deberé de destruir el planeta personalmente», Gran Freezer, espere. diría Very Blue. «¿Qué es lo que quieres?», preguntaría Freezer de mal humor. Solo piense en algo. ¿Por qué el señor Bills le daría esa orden? Preguntaría Very Blue. De seguro sabe algo que no se lo ha dicho, y debe de estar relacionado con lo que rechazó ese ataque. «Sí, supongo que tienes razón», diría Freezer al meditarlo con detenimiento. Sería más prudente consultarlo con el señor Bills. Quizás él deba de encargarse en persona, diría Very Blue. «Si hiciera algo como eso, admitiría que no soy competente, o que tengo miedo», diría Freezer, aunque me causa mucha intriga todo este misterio. Freezer trataría de comunicarse con Bills, pero no tendría respuesta. «No puedo creerlo, no contesta», diría Freezer de mal humor. «Hola, hola», diría Whis al tomar la comunicación. «Señor Whis, esto es importante», diría Freezer. «Cuánto lo lamento, pero el señor Bills se encuentra durmiendo y dudo mucho que despierte por varios años», diría Whis. «No puede ser, tiene que llamarlo. Esto es algo urgente», diría Freezer aterrado. «¿Acaso es de vida o muerte?», preguntaría Whis sin mostrarse muy emocionado. «Es sobre el pedido de la eliminación de todos los Saiyajins», diría Freezer. «Si ya lo hizo, no es necesaria la confirmación»,
diría Whis. No es eso, no pude hacerlo. Vaya, trate de hacerlo, porque si el señor Bills se entera, lo desaparecerá, diría Whis. No pude porque algo en ese planeta rechazó el ataque, diría Freezer aterrado. Oh, qué extraño, diría Whis. En un instante Whis estaba junto a Freezer. Este saltaría aterrado ya que no se lo esperaba tan rápido. Explíquemelo mejor, pediría Whis. Freezer le mostraría las grabaciones sobre su ataque. Se vería cómo la bola de ki de Freezer se detendría y luego saldría lejos. Nadie podría hacer algo como eso, diría Freezer. Para dejarlo en claro, mi poder de pelea es de 530.000 unidades. El ser más poderoso después de mí es el Capitán Ginyu, con 130.000 unidades. Y luego el resto de sus hombres con un promedio de 50.000. Aún así, ellos no están allí. Curioso, diría Whis seriamente al analizar la situación. Los Saiyajin ya han comenzado a escapar. Eso es un problema. Quise ir hasta allí personalmente, pero prefiero consultarlo con ustedes de antemano, diría Freezer. Imagino que la severidad de esta orden debe de tener algún motivo. Sí, hay un motivo, diría Whis. ¿Y cuál es?, preguntaría Freezer. Eso no se lo diré, diría Whis. Demonios, necesito saber qué está pasando y por qué tanto misterio, pensaría Freezer. Intentaré despertar al señor Bills, pero no será fácil. Con todo este asunto no ha dormido por años, diría Whis. Whis regresaría al planeta del dios de la destrucción. Intentaría despertar a Bills, pero este dormiría tan plácidamente que no despertaba, sin importar qué hiciera el ángel. Cielos, no puedo creerlo, diría Whis. Whis llamaría a Freezer con su báculo. Lo siento, señor Freezer. El señor Bills no despierta. Deberá encargarse de la situación usted mismo, diría Bills. ¿Pero qué tal si es una amenaza?, preguntaría Freezer furioso. Pues, ya no es mi problema. Reía Whis y luego cortaría la comunicación. No lo puedo creer, ese maldito, diría Freezer. Gran Freezer, ¿qué planea hacer? Preguntaría Very Blue. ¡Destruirlos!, diría Freezer fuera de sí. Freezer saldría de su nave al espacio exterior. Crearía una gran cantidad de bolas de ki. Tantas, sería imposible contarlas. Traten de escapar de esto, diría Freezer. Las bolas de ki saldrían disparadas directo al planeta Vegeta. Los Saiyajins lograrían ver la lluvia de luces. No puede ser. ¡Otro ataque!, diría Jiné aterrada. Algunas bolas de ki chocarían por distintas partes del planeta, creando una serie de explosiones donde varios Saiyajins perderían la vida. Goku reaccionaría al instante al ataque. Vería las bolas de ki en el cielo. Luego su ki elevaría y saldría volando. Goku comenzaría a lanzar varios ataques de ki con gran velocidad. De esa forma contrarrestó todos los ataques de Freezer. Como lo pensé, alguien está repeliendo mis ataques, diría Freezer. Freezer descendería hasta el planeta Vegeta. Algunos segundos después el emperador del mal se haría presente. Freezer, diría Bardock furioso. Algunos Saiyajin saldrían corriendo, mientras que otros rodearían a Freezer. Vaya, creo que ha habido un malentendido, diría Freezer. Uno de mis hombres me traicionó y quiso eliminarlos, pero me he encargado de él. No te creemos, ya sabemos que fue tu idea, diría Bardock. ¡Ay, pero me ofende tu desconfianza!, sonreía Freezer, aunque me gustaría saber quién fue el héroe. Todos los Saiyajin atacarían a Freezer con cientos de ataques de ki, pero ninguno de sus impactos le harían el más mínimo daño. Solo están levantando el polvo. Además, no los he atacado, diría Freezer. Freezer lanzaría un láser de ki a un lado. De esa manera mataría a 6 o 7 Saiyajins al atravesarlos a todos. Ahora, quiero saber quién salvó este planeta, diría Freezer. Fui yo, diría Goku apareciendo a un lado de su padre. Pero qué niño tan simpático. Mejor vete a jugar por ahí mientras los grandes hablamos, diría Freezer. No, cierra la boca, diría Goku. Kakaroto, mejor vete de aquí, diría Bardock. Así que es tu hijo, diría Freezer. Los ojos de Freezer brillarían y Goku se perdería en una gran explosión. ¡Kakaroto!, gritaría Jiné devastada. ¿Cómo te atreves?, diría Bardock fuera de sí. Bardock elevaría su ki más allá de sus límites, pero antes de lanzarse hacia Freezer, notaría que Goku estaba ileso. ¿Kakaroto?, diría Bardock asombrado. No es cierto. ¿Cómo es que ese mocoso está vivo?, diría Freezer furioso.
Goku y Freezer se observarían mutuamente mientras se preparaban para el combate. Dime, niño, ¿acaso eres alguna clase de prodigio? Preguntaría Freezer. No dejaré que toques a mi mamá y a mi papá, diría Goku. Kakaroto, ven aquí. Llamaría Jiné aterrada. Kakaroto, por favor, es demasiado peligroso para ti, diría Bardock. Así que tu nombre es Kakaroto. Qué interesante, diría Freezer. Salgan todos de aquí, diría Goku. Del suelo, bajo Goku, saldría una leve ventisca. Trozos de piedra comenzarían a flotar en señal de su poder. Bardock, ¿ya viste de lo que fue capaz? Será mejor dejar el asunto a él, diría uno de los Saiyajin. No seas descarado, estás hablando de mi hijo, diría Bardock. Goku elevaría su ki, la silueta de su cuerpo se iluminaría. Freezer daría algunos pasos al frente. Veamos qué tan fuerte eres, diría Freezer. Para cuando Freezer se da cuenta tenía a Goku frente a él. ¿En qué momento?, preguntaría Freezer aterrado al dar unos pasos hacia atrás. Se podían oír los murmullos del resto de los Saiyajins. Nadie podría imaginarse que alguien hiciera temblar al mismísimo emperador del mal. ¿Qué tanto ven?, preguntaría Freezer furioso a todos. Kakaroto, tú puedes, diría Jiné para alentarlo. Tú cierra la boca, diría Freezer. Freezer lanzaría un rayo de ki hacia Jiné, pero Goku aparecería frente a ella y de una simple bofetada lo rechazaría. No es cierto, diría Freezer asombrado. ¡Nadie toca a mi mamá!, gritaría Goku. Goku se lanzaría como torpedo hacia Freezer. Llegaría con un cabezazo en el centro de su cuerpo. Freezer saldría despedido lejos, mientras su armadura se rompería en miles de pedazos. «Tienen que irse de aquí o pueden morir», diría el pequeño Goku. Los Saiyajin escaparían, menos Bardock y Jiné, que no querían dejar a su hijo. «Kakaroto, ten cuidado», diría Bardock. «Tienen que irse, es peligroso para ustedes», diría Goku. Bardock y Jiné se alejarían, pero se quedarían observando de lejos. No puedo creer que mi hijo tenga ese poder, diría Jiné. Solo nos queda confiar en él, diría Bardock. Freezer se levantaría adolorido y arrojaría su rota armadura lejos. Maldito enano, ahora verás, diría Freezer. Freezer lanzaría cientos de láser de ki hacia Goku, pero este se movería de lado a lado esquivándolos a todos. Se movía lo justo y lo necesario, tan poco que no parecía realmente que se moviera. No puede ser cierto, diría Freezer furioso. Goku se acercaría lentamente hacia Freezer, mientras este no dejaba de atacar. Luego Freezer comenzaría a dar pasos hacia atrás. No me dejaré intimidar por un mocoso como tú, diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con varios golpes a gran velocidad, pero Goku se movería de lado a lado esquivando los ataques como si fuera nada para él. No puede ser, diría Freezer al tomar distancia. ¿De verdad Kakaroto puede ganarle?, diría Jiné asombrada. Sería genial si lo hiciera, diría Bardock. No correré riesgos, diría Freezer. El cuerpo de Freezer se iluminaría por completo, liberando una gran cantidad de energía. Todos quedarían cegados por un momento. De pronto verían a Freezer con un aspecto diferente, ya que estaba usando su última forma. No puede ser, se transformó, diría Bardock. ¿Crees que es más fuerte?, diría Jiné. Estoy seguro de eso, pero no puedo imaginar qué tanto, diría Bardock. Te felicito, niño. Eres la primera persona que tiene el privilegio de luchar contra mi última forma, diría Freezer. Ahora comenzará la verdadera pesadilla. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño que lo lanzaría lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo. ¡No, Kakaroto!, diría Jiné aterrada. No puede ser, ese gusano es realmente un demonio, diría Bardock fuera de sí. Goku recobraría la postura y regresaría al combate. Se lanzaría con todo hacia Freezer. Goku lo atacaría con gran velocidad, pero aún así el emperador del mal lograba esquivar cada uno de sus ataques. No lo haces nada mal, pero aún así no es suficiente, diría Freezer. Freezer conectaría un golpe de puño en el rostro de Goku, luego un rodillazo en su estómago y con un golpe de su cola en la mejilla, lo lanzaría lejos. Goku se pondría en pie adolorido. Tenía un leve corte en su rostro. No te veo tan animado como antes, diría Freezer. Espero que no me decepciones y me des una buena pelea. Goku gritaría elevando su ki y se lanzaría de nuevo hacia Freezer. Ambos comenzarían a intercambiar golpes al mismo nivel. «Demonios, pequeño enano idiota», diría Freezer furioso. Goku no se rendiría por nada del mundo. Seguiría atacando con todo. Mientras tanto, Whis observaba toda la pelea desde el planeta del dios de la destrucción. ¿Ese es el mortal del sueño del señor Bills?, preguntaría el pez oráculo. Tal parece, diría Whis, aunque el señor Bills lo describió como un adulto. Quizás ahora es porque está dormido y despertará cuando sea mayor,
diría el pez oráculo. Vaya, si eso es cierto. Creo que le doy mis condolencias a Freezer, diría Whis. Goku conectaría un golpe de puño en el rostro de Freezer. Luego Freezer, una patada en el pecho de Goku. Después Goku conectaría con un golpe de puño en su estómago. Freezer respondería con una patada bajo su mentón. Tal parece que ambos tienen el mismo poder. Diría Jiné. No es cierto, diría Bardock. Goku es más fuerte. ¿De verdad lo crees? Preguntaría Jiné. Solo obsérvalo. Aún no se le puso el cabello de color blanco. Kakaroto debe de tener algún poder oculto que aún no lo ha despertado por completo. Estoy muy seguro de ello, explicaría Bardock. Espero que tengas razón, o nuestro pequeño morirá. Diría Jiné preocupada. Goku lanzaría un golpe de puño. Freezer se cruzaría de brazos para resistir el golpe. Saldría alejado varios metros mientras raspaba sus pies por el suelo para no perder el equilibrio. Luego Goku lanzaría un rayo de ki hacia Freezer. El emperador del mal sostendría el ataque en sus manos. Demonios, este niño realmente tiene mucha energía, diría Freezer furioso. Freezer forzaría su ki. Con gran esfuerzo lograría desviar el ataque hacia el cielo. Goku en esa distracción llegaría a Freezer con una patada en su cabeza que lo lanzaría lejos. Freezer quedaría en el suelo. Le costaría levantarse. Si Freezer pierde esta pelea, no sé qué pasará con nuestro ejército, diría Kikono. Periblue diría que dudaba mucho en que las fuerzas especiales Ginyu tuvieran la inteligencia para comandar al ejército si es que Freezer era derrotado. Solo recemos para que nuestro amo Freezer no pierda o nos quedaremos sin trabajo, diría Kikono. Maldito gusano, diría Freezer. Te mataré como sea. Freezer volvería a lanzarse hacia Goku, pero se notaría en él su mala condición. Goku ya lo había lastimado demasiado. Goku lo seguiría atacando. El emperador del mal no lograba seguirle el ritmo. Eso es, nuestro hijo está ganando, diría Jiné. No te saldrás con la tuya, diría Freezer. Freezer lanzaría varios ataques de ki, pero Goku los esquivaría por completo. Ya no puedes pelear, diría Goku seriamente. ¿Qué le sucede a este niño? Su mirada es como la de un guerrero, pensaría Freezer confundido. ¿Acaso será la reencarnación de alguien? Goku llegaría a Freezer con una patada voladora. Freezer rodaría varios metros por el suelo. No lograría ponerse en pie. No es cierto, diría Freezer adolorido. Kakaroto le ganó, diría Bardock orgulloso. Ese es mi hijo, diría Jiné. Kakaroto, ya mátalo, diría Bardock. Bastardo, eres un cobarde usando a tu hijo, diría Freezer al lograr ponerse en pie, pero con mucha dificultad. Goku llegaría a Freezer con un golpe de puño en su estómago. Freezer caería de rodillas mientras tosía sangre. No podía seguir luchando. Luego, Goku crearía una bola de ki frente a Freezer. Estaba a nada de eliminarlo. Espera, te diré por qué, diría Freezer, pero volvería a toser sangre. Kakaroto, no lo escuches, solo acábalo, diría Bardock. habla, diría Goku. Yo no soy quien quiere eliminarlos, diría Freezer. Es Bills, el dios de la destrucción. ¿Bills? Diría Goku confundido. Goku pondría los ojos en blanco por un momento y caería al suelo. ¡Kakaroto! Gritaría Jiné desesperada. No puede ser. ¿Qué le pasó a nuestro hijo? Preguntaría Bardock. ¿Por qué se desmayó con ese nombre? Diría Freezer asombrado mientras se ponía en pie. Bardock se lanzaría con todo hacia Freezer. A pesar de la diferencia de poder, lo atacaría con todo. Bardock golpearía a Freezer salvajemente, pero sus golpes no le harían el más mínimo daño. No hace falta que hagas eso. Solo te molestas, diría Freezer. Freezer con un simple golpe de su dedo lanzaría lejos a Bardock. Bardock caería al suelo realmente herido. Jiné correría hacia Bardock para auxiliarlo. Freezer observaría a Goku. No sabía si eliminarlo o no. Matarlo no cambiará nada. Debía de eliminar a todos los Saiyajins, diría Freezer. Freezer se acercaría lentamente hasta Bardock y Jiné. Oigan, ustedes dos, llamaría Freezer. ¿Acaso no piensas en matarnos? Preguntaría Jiné. Ganas me sobran, pero no ganaría nada con eso, diría Freezer. A mí ciertamente no me rinde mucho eliminarlos. Solo cumplí una orden de Bills, el dios de la destrucción. No vengas con esas cosas. Los dioses no existen, diría Bardock. Claro que sí. El dios de la destrucción es el ser más poderoso de todo el universo, pero no es su poder de pelea lo que lo hace letal, es su técnica de destruir. Explicaría Freezer. Bills puede desaparecer la materia con su técnica de destrucción, el Hakai. ¿Cómo podríamos confiar en ti? Preguntaría Bardock. Aunque no lo creas, es cierto que les tengo desprecio.
pero no me sirve eliminarlos. Representan más del 60% de mis tropas. Diría Freezer, solo lo intenté porque fue orden de Bills. Y ahora entiendo por qué. No te creo, diría Bardock. Pues cree lo que quieras, diría Freezer. Solo cuiden a ese niño. Dentro de unos años, Bills despertará y querrá desaparecerlos él mismo. Freezer regresaría a su nave a pesar de sus serias heridas. Ginny, asombrada, no podía creer que Freezer les haya perdonado la vida. Me pregunto si eso de que existe alguien más fuerte que él será cierto, diría Bardock. Kakaroto, despierta. Diría Ginny al atender a su hijo. Goku abriría los ojos lentamente. Mamá, diría Goku de manera débil, y Goku se pondría en pie. Hijo, ¿te encuentras bien? Preguntaría Ginny. Sí, mamá, diría Goku. ¿Recuerdas por qué te desmayaste? Preguntaría Bardock. No, pero tengo mucha hambre, diría Goku. Luego de algunos minutos, Freezer regresaría a su nave. Amo Freezer, venga por aquí que trataremos tus heridas. Ese niño sí que me sorprendió. Me pregunto qué será de él cuando sea grande, diría Freezer. Gran Freezer, ¿por qué hizo esto? Preguntaría Very Blue. Es lógico, ese niño podría derrotar a Bills en un futuro, diría Freezer. Además, aunque lo matara, los Saiyajins fueron advertidos de que quería destruirlos, así que ya escaparon muchos de ellos. Vaya, entiendo. Diría Very Blue. Sea como sea, Bills iba a desaparecerme de todas maneras, pero no puedo perdonarle que me haya dado tal responsabilidad, diría Freezer. Ese desgraciado sabía que había algo grande y no fue capaz de encargarse por sí mismo. Entonces depositará toda su fe en ese niño. Diría Very Blue. No tengo otra opción, diría Freezer. Pero si un niño pequeño logró rivalizar contra mí, para cuando Bills despierte, de seguro será alguien muy poderoso. En el planeta de Bills, Whis estaba al tanto de todo, incluso de la traición por parte de Freezer. Así que resultó ser un traidor, diría Whis seriamente. Era el destino que ese niño se hiciera grande para cumplir la profecía de Bills, diría el pez oráculo. De todas maneras, fue inteligente. Si no, se habría muerto, terminaría de decir el pez oráculo seriamente. Freezer dejaría a los Saiyajin en paz, aunque eso conlleve con el riesgo de que Bills lo desaparezca. Durante varios años el planeta Vegeta seguiría bajo las órdenes de Freezer. Solo una minoría de los Saiyajins habían desertado del ejército de Freezer. Goku ya era todo un adulto, y el hecho de ser el Saiyajin más fuerte no le privó las ganas de fortalecerse constantemente. Goku durante años estuvo viviendo en el planeta Vegeta, pero en ocasiones había estado en otros planetas, por cuestiones de entrenamiento. Incluso llegó a la Tierra, donde derrotó fácilmente a Dabura y a Babidi, antes de que lograran despertar a Majin Buu. Un día Goku estaba llevando la comida a su casa. «Mamá, ya llegué», diría Goku. Kakaroto, ¿trajiste la carne? Diría Ginny. «Sí, me costó mucho conseguirla. No hay muchos animales en la zona», diría Goku. Sí, es cierto. Últimamente los granjeros se han alejado de la ciudad. Temen que venga Freezer a la ciudad y destruya el ganado. Diría Ginny. «Eso es una tontería. Si Freezer quisiera destruir el planeta, no tendría sentido escapar a otro sitio», diría Goku. Sí, tienes razón. Pero si ellos piensan así, no podemos hacer nada al respecto. Diría Ginny. Bardock llegaría agotado. «Familia, llegué», diría Bardock. «Hola, papá», saludaría Goku. «Hijo, qué extraño, ¿no estás entrenando?», preguntaría Bardock. «Bueno, creo que un día de descanso no me viene mal», diría Goku. De pronto, Goku se voltearía. Había sentido un ki muy extraño. Hijo, ¿qué sucede? Preguntaría Ginny al notar lo extraño. «Siento el poder de alguien muy fuerte», diría Goku. «Espera, ¿acaso será ese tal Bills?», preguntaría Bardock. «Lo dudo, es la energía de un Saiyajin, pero es extraño», diría Goku. ¿A qué te refieres, hijo? Preguntaría Ginny. «Es como un poder sumamente explosivo», diría Goku seriamente. Uno de los Saiyajins llegaría a la casa. «Rápido, vengan a ver esto», diría un Saiyajin. «¿Qué sucede?», preguntaría Bardock. «Paragus regresó de su exilio con su hijo Broly y está completamente demente», diría el Saiyajin. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría Ginny. «Broly está atacando todo y ni siquiera Paragus puede detenerlo», diría el Saiyajin. Goku usaría la teletransportación, apareciendo en la zona donde Broly lo estaba destruyendo todo. «Broly, por favor, cálmate», diría Paragus. «Oiga, ¿usted es el padre de ese sujeto?», preguntaría Goku. «Sí, es mi hijo, Broly», diría Paragus. «No sé qué le pasa, pero desde que logramos regresar al planeta Vegeta, se ha vuelto inestable.
Para peor, posee un poder descomunal que incrementa en base a la ira. Broly comenzaría a lanzar varios ataques de ki hacia todas partes. Goku lograría contrarrestar algunos de los ataques al lanzar varias bolas de ki. Luego iría al frente de Broly. Oye, será mejor que te calmes, diría Goku seriamente. No puedes destruir todo sin motivo. Broly observaría a Goku con odio. Abriría su boca y lo atacaría con un rayo de ki. Goku lo esquivaría en el momento justo. Oye, te dije que ya basta, diría Goku. Broly se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría de forma salvaje. Goku, de momento, solo se limitaba a esquivar sus ataques, aunque no quería atacarlo. ¡Te dije que ya basta!, diría Goku al conectar una patada en el estómago de Broly, que le quitaría el aliento. Broly quedaría inmóvil por un momento por el dolor que sentía. Veamos si logras entrar en razón, diría Goku. No puedes estar destruyendo todo. Si tienes algún problema podemos hablarlo, diría Goku tratando de razonar con Broly. Pero no sería algo sencillo. Los músculos de Broly crecerían repentinamente. Su ki se elevaría a gran nivel. No es cierto, diría Goku aterrado. Broly llegaría a Goku con un golpe de puño, pero Goku lo esquivaría. El puño estaba a nada de tocar a Goku. Luego Broly atacaría con todo, pero Goku seguía esquivando todos sus ataques. Aunque puedo leer sus ataques, no cumplen con ningún patrón, pensaría Goku. Broly lanzaría un golpe de puño hacia Goku. Este le sujetaría la mano y luego le realizaría una llave doblándole el brazo. Broly gritaría de dolor. Aún así se resistía. Si sigues así, solo te harás daño a ti mismo, diría Goku. Intenta calmarte. Broly realizaría una gran explosión de energía y se transformaría en Super Saiyajin. De esa forma lanzaría lejos a Goku. ¡No es cierto!, diría Goku. ¿Qué fue lo que hizo? Broly abriría su boca y lanzaría un gran rayo de ki mientras se movía en círculos. Varias partes del pueblo Saiyajin se verían afectadas. ¡Ya basta!, diría Goku furioso al elevar su ki. Goku llegaría con un fuerte golpe de puño a Broly, pero apenas voltearía su rostro a un lado. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción abriría los ojos repentinamente. «Señor Bills», llamaría a Whis al notar que éste había despertado. «Siento que algo está pasando», diría Bills seriamente. «Dime, ¿acaso Freezer cumplió con mi orden? Justamente le tengo que hablar de ello», diría Whis. Whis pondría al tanto a Bills sobre cómo Freezer dejó vivir a Goku a pesar de su poder. Así que me desobedeció. Esperaba algo como eso, diría Bills. ¿Qué hay de ese Saiyajin? Se ha vuelto muy fuerte. No hay dudas de que nació con el Ultra Instinto dominado, diría Whis. Whis le mostraría a Bills la pelea que estaba llevando a cabo en el planeta Vegeta. Un momento, ¿2 Saiyajins de ese nivel?, preguntaría Bills. El otro se llama Broly. Parece que nació con el Mega Instinto, diría Whis. Creo que tendré que desaparecer el planeta yo mismo, diría Bills seriamente. Whis, vamos a dar una vuelta. Bardock y Jiné observaban la pelea de lejos. No podían creer que alguien igualara el poder de Goku. Es imposible que alguien tenga el poder de mi hijo, diría Jiné espantada. No digas eso, Kakaroto le gana, diría Bardock seguro de su hijo. Goku y Broly intercambiaban golpes de gran nivel. Broly atacaba con gran ira, pero Goku lo estaba estudiando. ¿Cómo es que logró esa transformación?, se preguntaría Goku. Es como si su ki se liberara adaptándose al propio cuerpo. Broly lanzaría un golpe de puño hacia Goku. Goku se movería a un lado y respondería con otro golpe de puño directo al estómago de Broly. Broly quedaría realmente adolorido. Creo que lo estoy entendiendo, pensaría Goku mientras su ki se elevaba. El puño de Goku se cubriría de energía. Le daría un golpe preciso en el pecho a Broly. Este tosería sangre. Su armadura se quebraría y caería al piso perdiendo su transformación. Broly estaba en muy mal estado. No podía pelear en esas condiciones. «No quiero matarte, así que será mejor que te calmes», diría Goku. Broly se sujetaba el pecho. Se pondría en pie con dificultad. A pesar de su estado, no quería rendirse. En ese momento, Paragus tomaría ventaja de la situación y le colocaría un collar en el cuello. De esa manera lograría, gracias a una descarga eléctrica, poder calmarlo. «Oye, no es necesario que le hagas eso», diría Goku. «Créeme que si no lo hago no podré controlarlo», diría Paragus. Broly posee un poder que ni él mismo puede controlar. Mientras tanto, Bills y Whis llegarían a la nave de Freezer. Gran Freezer, el señor Bills ha llegado, diría Very Blue aterrada. Sabía que este día llegaría, diría Freezer apagado. Tráiganlo hasta aquí.
Freezer tomaría su comunicador y hablaría con Bardock. Bardock, más te vale que me estés oyendo, diría Freezer. Freezer, ¿qué es lo que quieres? Preguntaría Bardock de mal humor. Bills, el dios de la destrucción ha despertado, diría Freezer. Así que prepara a tu hijo. En cualquier momento llegará al planeta Vegeta. No creas que confiamos en ti después de lo que le hiciste hace años, diría Bardock. No pedí tu opinión. Solo quiero que tu hijo mate a Bills. No tengo mucho tiempo, diría Freezer y se quitaría el comunicador. Diablos, ese maldito, diría Bardock. Bills llegaría finalmente a verse con Freezer. Espero una explicación seria para saber por qué desobedeciste mi orden, diría Bills seriamente. Vaya, veo que te preocupa mucho ese Saiyajin. Sonreía Freezer de manera tramposa. No te burles de mí. Recuerda que soy el dios de la destrucción, diría Bills molesto. Lo único que sé es que le tienes miedo a un simple Saiyajin, diría Freezer. Bills llegaría a Freezer y lo sujetaría del cuello con fuerza. No te quieras pasar de listo conmigo. Dime por qué no destruiste a los Saiyajins, diría Bills de manera amenazante. Porque sé que le tienes miedo. Y ellos serán tu destrucción, diría Freezer. Cuando fui a destruirlos, me topé con un niño que rivalizó conmigo. Estuvo entrenando todos estos años y ahora te dará tu merecido. Firmaste tu condena, diría Bills. Bills usaría el Hakai sobre Freezer. Este comenzaría a gritar de dolor, pero aún así no desaparecería. ¿Qué demonios?, diría Bills furioso. Era un riesgo, pero tenía que probarlo, diría Freezer. Bills apuñalaría en el estómago de Freezer con su mano, sacándola por el otro lado. Eso tampoco funcionará, sonreía Freezer. Maldito, ¿qué fue lo que hiciste?, preguntaría Bills molesto. Durante tu largo sueño, encontré unas misteriosas esferas del dragón y gracias a ellas soy inmortal, diría Freezer mientras Bills retiraba el brazo del interior de este. No estaba seguro si la inmortalidad funciona contra el Hakai, pero ahora veo que sí. ¿Entonces crees que no puedo hacer nada contigo solo porque eres inmortal?, preguntaría Bills. Así es, diría Freezer al usar su forma Golden. Con mi nuevo poder, aunque seas más fuerte que yo, en algún momento comenzarás a agotar tus energías. Y será cuando te liquide, aunque me lleve 100 años. Freezer lanzaría un golpe de puño a Bills. Este sujetaría el ataque como si nada. Es una lástima si creías que los dioses de la destrucción solo sabemos destruir, diría Bills con una particular sonrisa. ¿De qué hablas?, preguntaría Freezer. Bills daría un aplauso. Una explosión de humo se originaría sobre Freezer. Se había convertido en una espada. ¡Idiota!, diría Bills. Bills tomaría la espada y se la daría a Whis. Escóndela en donde nadie pueda tomarla, diría Bills. Luego veremos qué hacer con su inmortalidad. En ese momento Bardock estaba hablando con su hijo sobre la advertencia de Freezer. Con que ese supuesto dios de la destrucción viene para aquí, diría Goku. Así es, deberemos tener cuidado, diría Bardock. Finalmente Whis y Bills llegarían al planeta Vegeta. Es extraño, no puedo sentir sus presencias, diría Goku. Hijo, ten cuidado, aunque seas fuerte, no significa que debas de confiar, diría Bardock. No te preocupes, estaré bien, diría Goku. Goku se acercaría a Bills. Oye, tú debes ser ese dios de la destrucción, diría Goku. Bills observaría a Goku detenidamente. Era igual al ser de sus sueños. Goku, diría Bills entre dientes. No puedo creerlo. ¿De verdad eres tú? ¿Goku? ¿Qué es eso?, preguntaría Goku. Creo que me estás confundiendo con alguien más. Mi nombre es Kakaroto. El señor Bills debe de creer que se trata del legendario Goku, el Saiyajin que se equiparó a los dioses hace millones de años, pensaría Whis. No cabe duda que de alguna manera reencarnaste, diría Bills seriamente. Oye, no entiendo nada de lo que dices, diría Goku. Y no tienes que entender nada, diría Bills. Bills se lanzaría al instante con un golpe de puño. Goku se cubriría justo a tiempo. Lo sabía, es el Ultra Instinto, diría Bills seriamente. No sé de qué estás hablando, respondería Goku con un golpe de puño que lanzaría lejos a Bills. Así que de verdad logra rivalizar contra Bills, pensaría Whis. Veamos qué sucede. Terminaría de pensar Whis, algo serio.
Goku y Bills estaban listos para pelear, sobre todo Goku, que sentía que era el momento de su vida, el enemigo al que siempre se debió enfrentar. Así que este es el sujeto que envió a Freezer a acabarnos, pensaría Goku. Goku, el legendario Saiyajin que aterró a los dioses, Diría Bills. ¡Osh! ¿Otra vez con eso? Diría Goku fastidiado. En el pasado mataste a mi maestro. Hoy cobraré venganza. Diría Bills. Que no soy Goku, me llamo Kakaroto. Diría Goku. Como sea. Bills atacaría a Goku, pero este se movería justo a tiempo para esquivar cada uno de sus ataques. Luego de algunos segundos, Bills haría una pausa. Sí, definitivamente eres tú. Diría Bills. Ya me tienes aburrido con eso. Diría Goku molesto. Naciste con el Ultra Instinto, y eso es algo que no se adquiere porque sí. Eso significa que eres la reencarnación de Goku. Diría Bills. Cielos, eres un sujeto que habla demasiado. Diría Goku. ¿Vamos a pelear o qué? Bills estiraría su mano hacia Goku y expresaría una sonrisa tenebrosa. ¡Hakai! Diría Bills. El cuerpo de Goku comenzaría a brillar con energía morada, pero Goku con un estallido de ki desaparecería el Hakai. ¡Lo sabía! Diría Bills. ¿Qué demonios fue eso? Fue muy incómodo. Diría Goku aterrado. El Ultra Instinto logra repeler el Hakai a tiempo. Pensaría Bills. Tienes razón, ya hablamos demasiado. Diría Bills seriamente. Bills llegaría a Goku con una fuerte patada en su pecho. A pesar del Ultra Instinto, Goku no podía vencer la velocidad del dios de la destrucción. Jiné y Bardock verían la pelea. Estaban realmente preocupados por su hijo. No puedo creerlo, al final Freezer tenía razón. Diría Bardock. Tenemos que hacer algo, no podemos dejar a Kakaroto así. Diría Jiné. Jiné, estamos fuera del alcance de ambos. Diría Bardock. De alguna manera tenemos que ayudarlo. Diría Jiné. Jiné elevaría su ki y se lanzaría hacia la pelea, pero Bardock se colocaría frente a ella y de un golpe la derribaría. Lamento tener que hacer esto, pero si vas, solo estorbarás a Kakaroto. Diría Bardock. No puedo creer que me hayas golpeado. Diría Jiné entre llantos. Créeme, no ayudarás de esa manera. Diría Bardock. Goku seguía siendo atado por Bills. El dios de la destrucción parecía disfrutar de la pelea, así que no se lo tomaba en serio. No sabes el placer que siento en este momento. Diría Bills. Goku en un momento aprovecharía que Bills se había confiado y lo golpearía de un cabezazo en la frente. Bills retrocedería algunos metros tocándose por el dolor. ¡Maldito tramposo! Diría Bills furioso. Goku llegaría a Bills y lo atacaría con todo. El dios de la destrucción esquivaría cada uno de los ataques, aunque notaba cómo poco a poco su poder se incrementaba. No puedo dejar que se haga más fuerte. Tengo que terminar con esto ahora, pensaría Bills. Bills golpearía el estómago de Goku con una patada. Goku quedaría encorvado. Gracias a esto, Goku quedaría con la guardia abierta y Bills lo sujetaría del cuello. Ahora sí, diría Bills. Bills comenzaría a golpear a Goku en el estómago con una lluvia de golpes de puño. Goku gritaría del dolor. Luego de varios segundos, Goku mordería la cola de Bills. El dios de la destrucción se vería obligado a soltarlo y se soplaría la cola. ¡Eres un salvaje! ¿Qué clase de manera de pelear es esa?, preguntaría Bills furioso. Oye, mi cola no sirve para eso, así que tienes ventaja, diría Goku. Su cola, diría Jiné. Es cierto, diría Bardock. Ayúdame con esto, diría Jiné. Jiné comenzaría a acumular ki en su mano. Bardock la ayudaría enviando algo de su energía. Cielos, hace mucho tiempo que no hago esto y la verdad que cansa, diría Jiné. Tras algunos segundos de esfuerzos, ambos lograrían crear una bola de ki realmente resplandeciente. Es nuestra esperanza, diría Jiné agitada. Cielos, no recordaba que esto nos costara tanta energía, diría Bardock. Jiné lanzaría la bola en el cielo. En cierta altura ella cerraría su puño. La bola de ki explotaría creando una luna artificial. Goku y Bills se distraerían de la pelea para observar el fenómeno. ¿Qué diablos es eso?, preguntaría Bills confundido. Yo que usted no me distraigo, diría Whis. Para cuando Bills se daría cuenta, Goku estaba convertido en un Osaru. ¡Lo olvidé!, diría Bills aterrado. Goku le daría un manotazo a Bills. Este chocaría contra el suelo dándose un fuerte golpe. Luego Goku pisaría a Bills haciéndole gran daño. Bills con fuerza sujetaría el pie de Goku y comenzaría a levantarlo poco a poco. De esa forma, lograría voltear a Goku y este caería de espaldas. ¡Bastardo tramposo!, diría Bills adolorido. Bills observaría la luna. Tenía que destruirla a toda costa. Pero Goku tomaría a Bills entre sus garras y comenzaría a comprimirlo con fuerza. Bills gritaría del dolor. No podía liberarse. Además, sus huesos estaban sonando por la fuerte presión. Eso es, Kakaroto lo está logrando, diría Jiné. Solo esperemos que Kakaroto no destruya el planeta, diría Bardock. ¿A
qué te refieres con eso? Preguntaría Jiné espantada. No lo sabes porque no lo has visto en combate, pero Kakaroto no tiene conciencia en esa forma, diría Bardock. No puede ser. Diría Jiné, así es, Kakaroto ahora es un salvaje sin uso de razón, diría Bardock. Bills realizaría un gran esfuerzo por poder liberarse. Poco a poco lograba separar las garras de Goku, al realizar un esfuerzo con sus brazos y piernas. Finalmente lograría liberarse y saldría volando, pero Goku lo tomaría de la pierna. Con gran ira lo lanzaría contra el suelo. Bills caería fuertemente rebotando varias veces. ¡Demonios! Este tipo es un peligro, diría Bills. Bills trataría de ponerse en pie, pero Goku saltaría sobre él. Bills saldría hacia un lado esquivándolo. En un descuido Bills llenaría su mano de ki y de un corte le arrancaría la cola de raíz. La gran cola caería al suelo mientras Goku regresaba a su forma original. ¡Maldito! Eso sí que me puso en problemas, diría Bills. Goku no comprendía nada de lo que había pasado. ¿Qué pasó? Diría Goku confundido. ¡Demonios! No sirvió para nada. Diría Jiné furiosa. No te creas, solo observa, diría Bardock. Bills se veía agitado. Estaba realmente lastimado por los poderosos golpes que le había dado Goku al usar su forma Osaru. Ahora que no eres un simio gigante, no podrás conmigo, diría Bills furioso. ¿Un qué? Diría Goku confundido, ya que no recordaba nada de eso. Bills llegaría con todo hacia Goku. Lo golpearía de un codazo en el pecho que le haría gran daño. Goku caería al suelo adolorido y Bills saltaría sobre él. Bills patearía a Goku reiteradas veces provocándole gran dolor. ¡Toma esto, maldito Saiyajin!, diría Bills furioso. ¡Kakaroto! Gritaría Jiné desesperada al ir a socorrer a su hijo. ¡Jiné!, gritaría Bardock para detenerla. ¡Tú no te metas!, diría Bills al señalar a Jiné y lanzar una gran bola de ki. Goku movería la pierna de Bills para evitar que la atacara. Aún así, la bola de ki saldría despedida, impactando a un lado de Jiné. Jiné saldría expulsada lejos por una fuerte ráfaga de ki. ¡Mamá!, gritaría Goku furioso. Eso le pasa por no meterse donde no la llaman, diría Bills seriamente. Bardock llegaría a Jiné. Al asistirla a esta, no reaccionaba. ¡Maldición!, gritaría Goku fuera de sí. Goku llegaría a Bills con un golpe de puño que lo lanzaría lejos. Bills rodaría varios metros por el suelo. ¿Cómo es posible?, diría Bills asombrado. ¡Nadie toca a mi madre!, gritaría Goku al explotar su ki al máximo. El cabello de Goku se pondría en blanco, logrando el ultra instinto mejorado. ¡No es cierto!, diría Bills aterrado. Goku llegaría a Bills con un fuerte golpe de puño en su estómago. Lo dejaría sin aliento. Luego Goku tomaría del cuello de Bills y lo apretaría con fuerza. «Eres un bastardo», diría Goku. «La pelea es entre tú y yo, y te atreves a atacar a mi madre. Suéltame, o te arrepentirás», diría Bills. Goku detonaría una bola de ki en el pecho de Bills, y este saldría expulsado lejos por la explosión. «Ahora tendrás lo que te mereces», diría Goku fuera de sí. Goku llegaría a Bills y lo atacaría con una gran variedad de golpes. El dios de la destrucción no podría con la velocidad de Goku. «No puedo creerlo, de verdad le está ganando», diría Bardock asombrado al apreciar la pelea. Jiné abriría los ojos lentamente. Solo estaba inconsciente. ¿Kakaroto? Diría Jiné, no te preocupes, nuestro hijo le está ganando, diría Bardock emocionado. Goku no dejaba de golpear a Bills. El dios de la destrucción estaba en serios problemas. Eso le pasa por confiarse. Hubiera destruido el planeta Vegeta él mismo, y nada de esto habría pasado, se diría Whis a sí mismo. En un momento Goku de un golpe martillo derribaría a Bills. Este caería al suelo impactando fuertemente. «Eres un maldito, Goku, te mataré de todas maneras», diría Bills. Goku quedaría desconcertado por un momento. Algo en las palabras de Bills lo había desequilibrado emocionalmente. Goku se sujetaría de la cabeza. Comenzaría a quejarse de un fuerte dolor. «Es ahora», diría Bills al no dejar pasar la oportunidad. Bills llegaría a Goku con una patada. Luego comenzaría a atacarlo sin descanso. Goku no reaccionaba. Estaba recordando su vida pasada. En un momento Goku al fin reaccionaría. Abriría los ojos y le respondería a Bills con un golpe de puño en el pecho. Bills tosería sangre. El golpe había sido devastador. «Bills, ya te recuerdo», diría Goku. «Ahora recuerdo mi vida anterior. Yo soy Goku, el terror de los dioses». «Espera, ¿de qué está hablando?», diría Bardock confundido. «Así que no lo recordaba», diría Whis. «Ya veo, entonces no estaba en su máximo punto. Bueno, deberé de buscar otro dios de la destrucción. Este no durará mucho tiempo». «No te hagas el tonto conmigo. ¿Cómo es eso de que no lo recordabas?», preguntaría Bills. «Ahora se viene tu infierno
no, diría Goku. Goku en un instante estaba frente a Bills. De una patada lo lanzaría varios metros. Luego Goku lo seguiría. De otra patada lo elevaría a lo alto del cielo. No caeré, pensaría Bills mientras se elevaba. Bills se giraría con una patada voladora, pero le sujetaría la pierna. ¿Cómo es posible?, preguntaría Bills aterrado. Ya me aburrí de ti, diría Goku. Goku lanzaría un rayo de ki a corta distancia. Desintegraría a Bills por completo. Gato molesto, diría Goku seriamente. Hijo, lo lograste, diría Bardock al llegar con Jiné. Madre, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goku. Claro que sí, solo fue un desmayo. Diría Jiné. Lograste derrotar al dios de la destrucción. Nos salvaste a todos. Sí, lo tenía bien merecido. Ahora podemos vivir en paz, diría Goku. Goku observaría a Whis. Este estaba viendo hacia el cielo. Oye, Whis, ¿qué vas a hacer ahora que no tienes dios de la destrucción?, preguntaría Goku. Aguarda un momento, por favor, diría Whis. ¿Qué?, diría Goku confundido. De pronto, Zenosama llegaría con sus 2 guardianes. Espero que esto no sea grave, pensaría Whis. Zenosama, veo que has venido, diría Goku seriamente. ¿Quién es este enano?, preguntaría Bardock. Guarden silencio y no digan una sola palabra, diría Goku seriamente. Bardock quedaría asombrado por la expresión de Goku. ¿Qué le sucede?, se preguntaría Bardock asombrado. Tú debes ser Goku, diría Zenosama. Así es, acabo de recuperar mis recuerdos, diría Goku. ¿En dónde está Bills?, preguntaría Zenosama. Acaba de ser asesinado por el señor Goku, diría Whis. Ya veo, diría Zenosama. Sabes que los dioses se han portado muy mal conmigo en mi vida pasada. Además, fue Bills quien vino hasta aquí, diría Goku. Tiene razón, Bills hizo las cosas mal, diría Zenosama. Por eso destruiré este mundo y todo el universo 7. Zenosama diría eso, muy enojado. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku derrotó a Bills? ¿De verdad Zenosama destruirá el universo 7? Y también, ¿cuál fue el pasado de Goku? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.